o un trombo, ¿qué tiene que haber? ¿Ah? ¿Una lesión en el endotelio o en el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces tiene que haber lesión endotelial, lesión del vaso. Tercero, Alteración en la claro, hipercoagulación. algunos le dicen trauma sanguíneo, o sea que la sangre se golpee, ¿sí? Entonces, eso aumenta la posibilidad que la sangre se coagule. Trauma sanguíneo. Eso se aplica no solo para las venas, por si acaso, también para las arterias, cuando se haga infartos en miocardio, se cumple, vamos. Claro, lo que pasa es que tú ves la válvula se abre muy bonito, la sangre avanza en línea recta, pero cuando ya se daña la vena, la sangre regresa, al mismo tiempo también la sangre está queriendo avanzar, entonces empiezan a chocarse la sangre, los glóbulos rojos, los factores de coagulación, las plaquetas empiezan a golpearse una contra la otra, y eso activa no solamente a los factores de coagulación, sino activa a el complemento, ¿no? Que es otro sistema que hay en la sangre, el sistema de complemento. Esos dos, y al mismo tiempo la plaqueta, y encuentran un medio que también, como la lesión del vaso sanguíneo, o por ahí tiene que la sangre, como una persona que se queda sentada mucho tiempo, como decía, va a producir más estasis. Entonces todo eso contribuye a que con un trombo. Por eso es que las personas que viajan, hacen viajes muy largos, de aquí a Arequipa, más de 6, 7 horas sentado continuo. Sí, es largo. Esos son los que hacen. Y es muy frecuente, hemos tenido muchas veces de la estación de Cruz del Sur, nos traen pacientes al hospital. ¿De dónde vienen? Del Cusco. Porque se levantan, se paran, ¿y qué hacen? ¿Qué pasa con el coágulo que se formó en la pierna? ¿Qué pasa con el coágulo? Empieza a faltar el aire. ¿A dónde se Se va? prende. ¿Y a dónde se va? Sigue, llega hasta el pulmón. Entonces eso se llama tromboembolismo pulmonar. Entonces, viene gente que a veces está llegando a Lima, se levantan de esos asientos que han estado viajando toda la noche, digamos, y de repente me falta el aire, una apnea súbita. ¿Por qué? Porque en ese momento que se pararon, desprendieron el módulo que se había formado ahí, pero llegan la gente. Miren lo que dice acá. No, también pasa lo contrario. Bases linfáticos por la mayoría. Demanda para eliminar los clientes. Por degradación de los eritrocitos, se libera la hemosiderina, que esto es lo que es tóxico que oxida. Y también secundariamente hay una esclerosis de los vasos linfáticos por alta demanda del líquido que se está acumulando, ¿no? El hecho de que hay una dilatación, ya tenemos edema. Ese edema está forzando a los linfáticos a que haya mayor drenaje, pero crónicamente eso produce que haya una esclerosis. Seguimos. Muy bien. Caso, pero sí. Una vez, después de caso. Persistencia de ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la primera pregunta? explico la situación del desarrollo Un poquito más abajo. después considerar el alteración. A la que ángulo de embrión. Creo que es un sistema arterial, o si no, la alteración del cuerpo arterial. No va, ahí va más, hasta arriba. Ahí, ya no muevas. A ver, primero leemos el caso. A ver, algún voluntario. ¿Para leer? Sí, Ya yo. fuerte, como mujer. Está bien. Lactante de sexo femenino de 5 meses es llevada a la emergencia por presentar dificultad respiratoria Ahora bien, y fiebre de 24 horas de evolución. No hay antecedentes perinatológicos de importancia. La madre refiere que se agita y se pone sudorosa cuando la amamanta.
al examen físico se encuentra en el percentil 10 de peso y 50 de talla para la edad. ¿Qué es eso? ¿Qué es percentil 10? No sé. ¿Sí sabes? Es una tablita, creo que en la que te ubican cuando eres niño, que colocan tu peso y tu talla y tienes que ¿Cuál es lo normal? la forma de crecimiento. ¿Cuál es lo normal? Creo que se encuentra en el percentil 50, 5 más o 50. Esa es la normal. Claro, mayormente conocen percentil 90 en muchos casos, ¿no? Esa es normal. Del 10 al 90. El percentil significa que lo dividen en 100, ¿no? En 100 pedacitos. Cada sector es es 1 sobre 100, ¿no? De todo. Cuartiles, cuando dividen todo, el espectro en 4, ¿no? O terciles en 3. Quintiles, ¿no? Acá percentiles, todo está dividido en 300. Entonces, para saber los rangos de normalidad necesitamos ver las tablas y ver hasta qué percentil por encima y qué es el percentil por debajo se considera dentro del rango normal, De ¿no? acuerdo de la edad. De acuerdo a la edad. Lo que pasa es que eso depende también de muchos factores. Depende de la estatura del niño, depende de la estatura de los padres y cosas así, ¿no? El medio ambiente. Claro. También. También. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, qué sé yo, pues así salen las curvas, ¿no? Salen las líneas. Y este es más o menos el percentil que va desde el 10 hasta el 90. Entonces, a medida, digamos, pongamos este es peso, y esto es edad, pues a medida que aumenta la edad, va aumentando el peso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tú dices, está el percentil 10, y ya está ya casi en el límite inferior de lo que es el peso normal, podemos decir, pero qué sé yo, pues de repente constitucionalmente, digamos, por ejemplo, ¿no? La mamá pues es flaquita, el papá son de esos delgaditos, entonces constitucionalmente el hijo probablemente, como una vez una señora, me acuerdo yo cuando hacía medicina interna, la mamá se quejaba porque venía porque creía que su niña era el más chiquito del salón, entonces decía que estaba sufriendo de enanismo, pero la mamá era así y el papá era así de este tamaño. Pero cuando se sacó pues, la estatura del niño de acuerdo a la edad y la estatura de los padres, salía obviamente en este percentil aquí bajito, pero eso era normal para él. Pero ya cuando un niño, entre comillas, debería estar un poco más en el promedio, ¿no? Dependiendo de varios factores que se encuentren. Pero ya te sugiere que este niño está teniendo un problema en crecimiento, en peso y en talla. ¿Quién estaba leyendo Febril, con signos de catarro en vías aéreas superiores, taquipnea. taquipneica? ¿Qué es taquipneica? ¿Todos saben? La respiración aumentada. Y con tiraje generalizado. Es con tiraje. El tiraje intercostal. Mucha fuerza. Utiliza los músculos de la respiración, ¿no? Tirajes suprarrectales o hasta los más graves que son los supraclaviculares, ¿no? Utiliza el esternocleido mastoideo para poder respirar y mover todo el tórax. La frecuencia cardíaca es de 155 latidos por minuto. No presenta cianosis. SO2. Saturación. Saturación de oxígeno. La arteria. Arteria. 7%. Los pulsos son amplios y simétricos en los 4 miembros. El hígado se palpa a 3 centímetros por debajo del borde costal. Se auscultan roncantes en ambos hemitórax. En la región infraclavicular izquierda se percibe un soplo sístole diastólico intenso que irradia al dorso y en punta un tercer ruido con soplo mediastólico. En la radiografía de tórax se evidencia cardiomegalia leve a moderada, con la punta caída hacia el diafragma y agrandamiento de los arcos superiores izquierdo y derecho. El flujo pulmonar se encuentra aumentado y no hay condensaciones. Hay signo de atrapamiento aéreo. ¿Qué significa signos de condensación? Condensaciones. Y no hay signo de condensación. Cuando hay condensación, ¿qué significa? ¿Cómo está la región iliar? ¿Se acuerdan la región iliar donde estaba? En el tórax. ¿Qué es condensación? Y condensación. Es una lesión básica de una neumonía, ¿no?
del parénquima pulmonar. Claro, se infiltra, se llena de líquido, pero podemos ver todavía un poco del programa aéreo. Entonces lo vamos a ver. No he hecho radiografía, creo todavía, ¿no? Hicimos sí, de hecho. Ya, imágenes radiopacas Y radiolúcidas. que tienen en su... No, llaman radiopacas. Acá, Se ve como esta consistencia, pero podemos ver ahí la trama aérea de los bronquiolos. Eso se llama condensación. Simplemente de neumonía. Lo que está radiolúcido normalmente de que debe haber se ve opaco, radio opaco, y eso es un signo de condensación, de que algo está ocurriendo, puede ser inflamatorio, puede ser por infección, puede ser hasta por una neoplasia, hay algo ahí. Se llama radio. Entonces, si ves más radiopaco el parénquima pulmonar, por ahí está pasando una vía aérea que no es alveolar, sino que es un bronquiolo, está llevando aire, entonces va a haber un contraste, ¿no?, de aire, que es radiolúcido, en medio de lo radiopaco, que es blanco, ¿no? Entonces ahí, eso se llama broncograma aéreo. El bronquio se dibuja, ¿no?, en el fondo de los alveolos. Hay signos de atrapamiento aéreo. El electrocardiograma muestra ritmo sinusal. El eje QRS no hace 80 grados. Signos de agrandamiento del ventrículo izquierdo precordiales. R alta en B4, B5 y B6. Sin trastornos del ST y la onda T. ST y la Un breve estudio de lo que vamos a ir viendo la próxima semana. Esta es la onda P, RS, esta es la onda T. Los segmentos son estos. Este es el segmento TR, este es el ST. ¿Sí? ¿Ok? Cuando dice R grado, estos voltajes dependen de la cantidad de masa cardíaca. Mientras más masa cardíaca tengas, el voltaje va a ser mayor. Entonces, por eso que dice, ¿sí?, agrandamiento del ventrículo izquierdo en precordiales, o sea, R, que es la onda R, se va para arriba, normalmente se ve así, muchas veces se ve así, por eso llaman QRS. R para arriba, lo que está negativo, o sea, quiere decir de esta línea para abajo, antes de la R es Q, y lo que aparece después es S. No siempre vamos a ver el QRS completo, podemos ver así, a veces podemos ver así, pero le decimos QR, a esto le decimos RS. Pero no baja, el Q es un poco más abajo. El Q es un poco más abajo. El Q es abajo. Y el R es mucho más abajo. No, Y el R es positivo, para arriba. El R es para arriba. Todo lo que va para arriba es R. Lo que está antes de la R, pero que sea para abajo, es Q. Lo que sea para abajo, pero está después del R, es S. Tiene un orden alfabético, como ustedes ven. P, Q, R, S, T. Y sigue la U todavía, que es la onda U que va. Q entonces es la punta. ¿Ah? La punta negativa. Q es la punta. Todo lo que tú ves por abajo puede ser Q si es antes de la R. Y si es después de la R, es S. Pero no siempre va a aparecer así. Pues. Algunas veces podemos verlo así. Aquí acaso hay onda S, no hay. Se llama QR, nada más. Aquí hay onda Q, no hay. Se llama RS. Ah, ya. Después vamos a ver que hay otras variedades, ¿no? Por ejemplo, esto será R' también le llaman, ¿no? Ay, no. Eso sí van a ver, pues, quieran o no quieran, van a ver la próxima semana. Ese es el clima, ¿no? ¿Y este cómo se llama? A ver. Gracias, Mara. ¿Este cómo se llamaría? Un R negativo. No hay R negativo. El R siempre es positivo. No existe prima. ¿Es Q? Sumatoria de eso, ¿cómo se No, llama? QS prima. ¿Por qué le llamamos QS? Porque no Porque no hay onda hay R y no sabemos si está antes o si está después. Entonces, cuando no saben si es Q o si es S, o S. Pues. El eje, ¿qué dice el eje? El eje quiere decir es, una cosa es la dirección del corazón, entonces mayormente el ventrículo izquierdo obviamente está para el lado izquierdo, el ventrículo derecho para el lado derecho,
Ya, entonces, ¿cuánto tiene de masa el ventrículo derecho en relación al izquierdo? El izquierdo tiene 2 tercios. 2 tercios, o sea, la relación es 3:1, más o menos, ¿no? Entonces, cada célula genera una carga eléctrica y la suma de todas esas cargas eléctricas genera un vector de carga eléctrica. Obviamente que el vector del ventrículo izquierdo va a ser más grande y el del derecho va a ser más chiquito. ¿Y quién va a ganar cuando sumamos vectores? Se va a ir más para el lado izquierdo. El eje normal de esos vectores eléctricos van desde aproximadamente desde 0 grados hasta 90 grados. Si dice 80 grados, quiere decir que está normal, está por acá. Está dentro del eje. Claro, cosa que también no tiene realmente mucha lógica, ¿no? Este es 0, este es 90, entonces el eje estaría por acá, por 80, 90. Es lo que dice. Está dentro del rango normal. Porque si tienes crecimiento del lado izquierdo, como dice ahí, B4, B5, B6, ¿qué cosa significa? Que tu ventrículo izquierdo está más grueso. Y si está más grueso, esta onda que tenía aquí se va a hacer más grandota. Y si está más grandota, ¿dónde va a estar el eje? Más para abajo. Entonces, en teoría, ese eje debería tener un eje más para acá o por aquí. Se llama, claro. Salvo que tenga una dilatación también en el lado derecho, ¿no? El lado derecho también puede jalar para este lado de aquí. Sí, ¿Pero qué es B4, B5, B6? ya. Lo que pasa es que este es un adelanto que vamos a ver la próxima semana cuando vamos a electro. Existen 12 derivaciones. Las derivaciones no es otra cosa que... Lo que pasa es que el corazón tiene actividad eléctrica, por eso tiene un tejido de conducción eléctrica. Ese tejido de conducción eléctrica podemos registrarlo, calcularlo y imprimirlo en un papel que es el electrocardiograma. Entonces, existen 12 puntos donde podemos captar esas cargas eléctricas y a cada de esos puntos le decimos electrodo. Entonces, en los electrodos que se llaman precordiales, va desde B1, más o menos que está por aquí, el cuarto espacio intercostal. ¿Cómo llega al cuarto espacio intercostal? Por el ángulo de Luis, hago segunda costilla, bajo al segundo espacio y de ahí cuento hasta el cuarto. Entonces aquí está B1 para external derecho, para external izquierdo en el mismo cuarto está B2, el B4 está en la línea media circular en el quinto espacio, el B3 está entre B2 y B4, por eso me salté el B3, el B5 a la misma altura de B4 en la línea axilar anterior y el B6 en la línea media axilar a la misma altura de B5. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, estos que están aquí, B4, B5, B6, que está por acá, ¿qué parte del corazón va a ver principalmente? El ápex. El lado izquierdo y el ápex, la parte lateral izquierda. ¿Y qué va a ver, por ejemplo, B1, B2 por aquí? Parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo y el septum intraventricular. Hay otras, por ejemplo, que se llaman 2, 3 ABF. 2 está por aquí abajo, ABF como su nombre lo dice, F es de foot, está por aquí, y 3 está por aquí, D3, no B3, sino D3. Entonces, esas son otras derivaciones. Entonces, esos están viendo el corazón de abajo hacia arriba. ¿Y qué están viendo entonces? La cara diafragmática, la cara inferior del corazón. Eso también lo vamos a ver. Todo eso vamos a ver la próxima semana. Son como unos guardianes. Claro, pero todo eso que está viendo lo mismo proceso. Lo que pasa es que de distintos Semana 3, ángulos. 4. ¿Qué? La semana es electro. La próxima semana vamos a ver un poco electro. Vamos a ver claro, hemodinamia. La semana 3 y 4 vemos hemodinamia y todo lo que es electro. Maravilloso. Claro, es extenso y ahí viene un poco lo más fuerte de cardio. Ahí viene lo más fuerte de cardio. 3D, porque tienen que ver ya. Sí. La verdad que, mira, yo les digo sinceramente, electro, muchos médicos no aprenden, incluso siendo médicos, salen de médicos y nunca han aprendido electro a leer un electro. ¿Tú le metes un Conocimiento electro? es poder. Estás hablando en chino. Pero Sí, no, ustedes eres muestran doctor. interés, yo les ofrezco que van a salir aprendiendo a leer electro. Se lo Ya, creen. sigamos entonces el caso. Dice, evaluado al paciente, se realiza un diagnóstico de persistencia de ductus arterioso. ¿Qué era el ductus?
El que conectaba el tronco. ¿Es normal? No. Es normal en el feto. Pero Pero nosotros ya que hemos venido al mundo de aquí, ya no. La útero ya no. ¿En qué se convierte? Ya, ok, entonces vamos a la ¿hasta aquí han entendido el texto? A ver, analicemos primero la radiografía, ¿les parece? A ver, ¿qué ven en la radiografía? Cardiomegalia. ¿Cómo decimos, por qué decimos que es cardiomegalia? ¿Cómo sacamos porque con cardiomegalia? la línea de A más C más B más C. A más B más C, muy bien. Mayor a 0,5. ¿Quiere la? Para... El que es el ventrículo derecho. Pero no nos dan las medidas. No hay problema. Se Allá. puede Sí, extrapolar. claro. No es necesario que le den medidas. Hay un daño aplicado. Ya pues, a ver. A ver tú la que dice que no se Mira, puede. mira. Yo no he dicho que no se puede. Dos, Yo he dicho que no nos han dado las medidas del caso. Ahí ya tienes 4,5. Las unidades no tienen que ser en centímetros necesariamente. Tienes una escala y que tú no puedes hacer. A ver, esa marca del emitor, para el emitoras derecho estará correcta. Tienes que buscar los puntos más extremos. Sí. Tienes que ubicar el punto más extremo, no es marcar. No, es que el punto más extremo no está en el mismo nivel. Sino que uno Allá está un poquito más abajo. Donde termina el extremo. Claro, ahí sería su extremo, hasta acá. Entonces, esta no sería la línea. No. Sería acá. ¿Sí me entiendes? El otro punto extremo sería un poco más arriba, está bien, por ahí. Y lo que dice. Ya ahí ya está. Todo. Tiene que ser 0,5. Ahí ya. ¿Cuál es el A y cuál es el B? ¿Cuál es el A, el B y el C? ¿Cuántos hay? No, al revés. No, pero acá en tu medida, ¿cuánto mide cada uno? Pero tu unidad de medida puede ser un plumón, una tapa de plumón. Un papel, pues. Un plumón y medio. Plumón. A ver, ¿cuántos plumones Ahí mide? está, mira, el cable de tu cargador. Mira, acá está. Qué bueno. Ya les quiero ver eso. Este de acá, este más o menos, no sé cómo lo miras, o parte tu A ver, dedo, con marca. plumón, con el O plumón. con el plumón si quieres, con el número de lapicero. ¿El teléfono tiene una regla? ¿Tiene regla? Ahí está. Ahí tiene la regla. Ya. ¿Cómo está formada la cinta cardíaca? El borde derecho, ¿quién tenemos en el borde derecho? ¿Cuántos arcos? El borde derecho, ¿cuántos arcos tiene? Borde derecho, de acuerdo a su placa, es como un cuadro. Borde derecho. ¿Por quién está formado? Por la. ¿Quién forma La silueta cardíaca, los bordes derechos. Ah, la aurícula derecha. Tiene- se dice La aurícula dorsal. derecha. ¿Quién lo forma? El ventrículo derecho, La aurícula derecha. ¿Cuál? El borde derecho. La aurícula. la aurícula. aurícula. Y el ventrículo derecho más solo el movimiento hace 5 días. Miren cómo lo esquematiza el doctor, ¿ah? Para que nunca se olvide. 1 y 2. ¿Qué es eso? La aurícula. ¿Esto qué es? La aurícula derecha. Aurícula derecha. Ven acá superior. Dos arcos, 1 y 2. Del lado izquierdo. Ventrículo izquierdo. No.
¿Y el callado aórtico? Se ahorra. 2 arcos derechos, 3 arcos izquierdos. Entonces, eso es lo que están viendo ahí. Ya, ahora, ¿qué nota han crecido? El primer arco, pues vamos a empezar del arco izquierdo. El primer arco izquierdo está crecido. Sí. La vena cava superior, ¿no? En la aurícula derecha. O sea, no se ve. El primer arco izquierdo me refiero a este de acá, ¿no? Se ve muy. No se ve, el que se ve más prominente, mira. Es el segundo arco, más bien. Sí, El tremendo arco que tiene ahí, segundo arco. pero si no puedes matar el primero. Claro, casi. El primero casi Incluso le está quitando espacio hasta el tercero, ¿no? Y una aclaración, aquí les pongo así, pero normalmente en una radiografía ustedes lo van a ver. Plano. O sea, no se ve prominente. ¿Llega a cumplir el criterio de cardiomegalia? Sí, de 0.57. O sea, tenemos una cardiomegalia, pero no nos dice qué parte del corazón está crecida. ¿Sí? Ahora, ya, entonces vamos empezando del lado izquierdo. El ventrículo izquierdo aparentemente está más o menos ahí, pero el arco, el segundo arco, que era el tronco de la pulmonar y la aurícula izquierda, se ve bastante prominente. Entonces tengo crecimiento del tronco de la pulmonar, crecimiento de la aurícula izquierda, ya, y para el lado derecho también hay crecimiento de mi aurícula derecha. ¿Sí? O sea, este está crecido, este está crecido, este está crecido. ¿Sí? La vena cava también se ve también dilatada, ¿no? Se ve dilatada. Entonces, también esto está dilatado. Y la punta, normalmente vemos así la punta del corazón, lo vemos más así, ¿no? Más en puntita. Y si levanta la punta, ¿qué significa? Está creciendo. Cuando ¿Y ha levanta la crecido el ventrículo? derecho. Cuando crece el ventrículo derecho, se levanta la punta. Cuando crece el ventrículo izquierdo, se va más para acá. El izquierdo es el que levanta. No, el derecho es el que levanta. El izquierdo no me parece tan crecido. Al menos en radiografía no se ve tan crecido. ¿Sí lo entendieron? Ya, ahora relacionemos estos cambios con el supuesto. ¿Tiene PSA, sí o no? Ya nos dijeron que tiene PSA. O sea, persistencia o PDA que le ponen ahí. Bueno, nosotros usamos PSA. ¿También tiene ahí, describe? No, pero ese es en el electro. O sea, el electro eso de 80 grados no tiene nada que ver con el crecimiento. Ya, lo que pasa, ahí vamos a hablar después esto. Eso todavía no les compete a ustedes, pero mira, el electro para definir crecimiento del ventrículo izquierdo, hay un método que se llama Sokolov. El Sokolov tiene una sensibilidad y especificidad de 50%. O sea, quiere decir de que tengo un margen de que sea cierto lo que he encontrado de 50%. Y un margen de error también de 50%. Ese es en el mejor de los casos. Si hablamos de crecimientos de cavidades derechas en el electro, 20%. Máximo 30%. Tiene mucho margen de error. Pero es sugestivo. Si vemos eso, la mejor manera para decir que está crecido esto, no está crecido, es una ecografía cardíaca. Incluso ni la radiografía sirve. O sea, es un indicio, tenemos que relacionarlo y cada vez vamos cogiendo más indicios. Lamentablemente, ustedes van a hacer de repente un serum, qué sé yo, les toca hacerlo en San Mateo, aquí cerca de Lima, camino a... Bueno, relativamente cerca, pero ahí no tienen una ecografía cardíaca. Entonces, ¿qué van a utilizar? Una radiografía. Si viene un paciente con dificultad respiratoria, tú le haces su índice cardíaco, ves ahí, ya, este paciente tiene crecimiento del corazón, probablemente la falta de aire se deba a un problema cardíaco. ¿Cómo? Hay, como te digo, esos son
cosas que son sugestivas. El choque de punta puede ser intenso en personas, por ejemplo, delgadas, se puede percibir, pero no necesariamente va a ser patológico. Si el choque de punta se desplaza hacia la izquierda, sí me sugiere patología. Ya, ¿qué voy a tener si tengo persistencia de conducto arterioso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Mucha. ¿De dónde? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde exactamente? ¿De qué aorta? A la pulmonar. Si está pasando más sangre de la aorta a la pulmonar, ¿cómo creen que va a estar mi arteria pulmonar? Va a estar va a dilatarse y va a tener mayor presión. Y eso se muestra en la radiografía. Tenemos de que el tronco de la pulmón está dilatado. Ahora, ¿de qué manera mi arteria pulmonar, que recibe más sangre, afectaría a mis cavidades derechas? O sea, ¿por qué se dilata mi aurícula y mi ventrículo derecho? El aumento de presión en la arteria pulmonar va a hacer que necesite más esfuerzo de contraerse. Así es. Esto lo que estamos hablando es un poco lo que vamos a hablar de hemodinamia, tiene mucha lógica la hemodinamia. Tiene que aumentar la fuerza para Claro, vencerla. si yo tengo más presión en mi arteria pulmonar, mi ventrículo derecho, que sale la sangre hacia la pulmonar, tiene que hacer más esfuerzo. ¿Sí? Entonces, al hacer más esfuerzo, va a hipertrofiarse y dilatarse con el tiempo. Al tener más presión aquí en el ventrículo derecho, la aurícula ahora tiene que hacer más esfuerzo para llenar al ventrículo. Y todo eso va yendo hacia atrás. Mi vena cava también dificulta la dificultad que entra hacia la aurícula y la vena cava se dilata. ¿Y cómo lo podemos ver eso a simple vista? Se va a transmitir acá en la yugular. Entonces vemos ingurgitación yugular. ¿Y cómo podemos ver en el paciente que también se está afectando la vena cava inferior? Porque también la vena cava inferior está dilatada, que no lo vemos en la radiografía. Por el hígado, por la hepatomegalia, porque las venas hepáticas van a drenar a la vena cava inferior. Y aumenta 2 centímetros. Claro, y al hígado por eso también lo tenemos grande. Tenemos hepatomegalia. ¿Sí? Como ustedes ven, mira cómo todas esas cosas podemos deducirlas simplemente conociendo nuestra patología. ¿Y el ventrículo izquierdo tendría por qué dilatarse? ¿Mi aurícula izquierda? También. Tal vez con el tiempo. El volumen de sangre que es. Así es. Entonces, yo tengo de la aorta, estás pasando sangre hacia la arteria pulmonar. ¿Y de la arteria pulmonar a dónde va? Y luego, La aurícula izquierda. entonces le va a llegar más sangre de lo normal a la aurícula izquierda. Y le va a llegar más sangre también de lo normal al ventrículo izquierdo. Y eso también va a hacer de que las cavidades izquierdas también puedan dilatarse. Por eso es que también, aparte de que se dilata el tronco pulmonar, también está dilatada la parte de la aurícula. Este segundo arco está dividido en dos. La mitad superior de la pulmonar y la mitad inferior de la aurícula. Entonces, como vemos, vamos integrando todos esos fenómenos. Ahora, ¿qué pasa si la presión en la pulmonar está aumentada? ¿Qué pasa a nivel capilar pulmonar? En la vena. En el capilar pulmonar. ¿Qué aumenta? Aumenta el flujo. Igual como le llega más sangre a la arteria pulmonar, en el capilar va a aumentar la presión en el capilar. Claro, porque aumentar la presión en la pulmonar, aumenta en el capilar. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto? Tiende a respirar más Clínicamente, rápido. ¿cómo se traduce? ¿Qué pasa con esa presión que ha aumentado en el capilar? Necesita más oxígeno. ¿Ah? Va a empezar a salir más líquido hacia el intersticio. Acuérdense que la salida, eso lo vamos a ver también más adelante, la salida del líquido y de la sangre hacia el intersticio se debe a dos presiones principalmente, a la presión hidrostática y a la presión oncótica, tanto del capilar como del intersticio.
Si yo aumento la presión hidrostática del capilar, va a empezar a salir más líquido. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio del pulmón. Profe, una pregunta, ¿eso es lo que se nota en la radiografía, en la parte, igual en telarañas cerca del corazón, porque sucede más? Esa es la trama vascular, aumenta la trama vascular porque también todos los sistemas, lo que tú ves de comillas en blanquito aquí, es trama vascular. Son los vasos sanguíneos de la arteria pulmonar que se van ramificando. También van a estar dilatadas. Bueno, lo que trato de decirles es que ese líquido en exceso que sale hacia el pulmón va a producir cierto grado de edema, va a congestionar el intersticio. Entonces el paso del oxígeno del alveolo hacia el capilar va a ser más difícil. Y entonces va a haber dificultad respiratoria. Taquipnia, uso de los músculos accesorios, ¿no? Como está acá. Claro. Todavía no vemos, en la radiografía no vemos edema agudo del pulmón, pero ya nos sugieren de que hay cierto grado de congestión pulmonar. Gases, tiene dificultad respiratoria. El pulmón, entre comillas, está lleno de agua. Se está empezando a llenar de agua, se está empezando a mojar. El pulmón es como una esponjita. Si usted le ven una esponja cortada, lo ven así en grande, pero está lleno de huequitos, ¿sí? Pero si se moja, todos esos huequitos se van a llenar de agua. Entonces no va a poder llegar el aire de forma adecuada ni pasar a la sangre de forma adecuada. No me digas. Está respirando rápido. Ya, ok. Vamos a las preguntas. Ya, ¿hasta acá se entendió? Más o menos. Entendí. O sea, si tienes un paciente que viene así, por este caso, ¿qué harías para...? Ya, una de las cosas que tienes que hacer, o que se puede hacer, es darle diuréticos. Eliminas un poco el volumen sanguíneo y las dilataciones que tú tienes en las venas, en las arterias, van a disminuir un poco. Y eso disminuye la presión en el pulmón, en la arteria pulmonar, en tu capilar, el líquido va a regresar un poco y eso va a mejorar un poco la respiración. A ver, primera pregunta. Explique las etapas del desarrollo del sistema cardiovascular y cuál considera usted que se ha producido la alteración. A ver, ¿alguien que quiera responder eso? Eso ya usted lo puede responder. A ver, rapidito, porque nos queda ya poco tiempo. Ya, a ver, el grupo que no ha participado. Yo tengo una duda. ¿Ustedes? Sí. La primera pregunta. Ya, si es una persistencia de ductus arteriosos, ¿no? Entonces sería porque hay un, más que todo el error sería cuando se están formando las arterias. A ver, te dice, explique la etapa del desarrollo del sistema cardiovascular, o sea, desde que está el tubo hasta que se forma el lazo y las respectivas cavidades, te dice, y en cuál considera usted que se ha producido la alteración. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué necesitamos para tener? Claro, o sea, el tronco arterioso cuando se da la cavitación para que se separe lo que viene en la hoja y el tronco pulmonar, se da el espiral, el giro y para que se El tronco arterioso. El tronco arterioso es muy diferente que el ductus arterioso. Aquí ha habido un problema en el desarrollo. Una cosa es el tronco y otro es ductus. El cierre arterioso se da Tronco. dentro de las primeras 24 horas del... Ya, entonces no es un problema en la formación, porque tiene prácticamente todo normal. Lo que no ha ocurrido, que como decía el delegado y el compañero ahí, ¿qué cosa es? Que debió cerrarse. Ya, aquí. ¿Qué es lo que hace que se cierre el ductus? El oxígeno. El oxígeno, así es. Uno de los factores es el oxígeno. Entonces el oxígeno va a producir vasoconstricción en el ductus arterioso. ¿Qué otro factor interviene? Las prostaglandinas. Disminución de los niveles de prostaglandinas, que se producen en la placenta principalmente. La sustancia Entonces, contaminante. esas dos situaciones van a producir que el ductus se cierre. Ese cierre, ¿cómo se llama? Cierre fisiológico. ¿Qué pasaría si la mamá usa aspirina? O cualquier aire.
cualquier aire. ¿Qué hace el aire? ¿Ah? Pero ¿qué hace? Evita la prostaglandina y puede producir un cierre precoz del ducto, incluso en la etapa fetal, y el feto moriría. ¿Sí? Y cuando hay persistencia, más bien lo que le damos son... Cuando hay persistencia de ductos arteriosos. ¿No? Intentamos hacer el cierre farmacológico. Ya, a eso viene de que el primer cierre es el cierre fisiológico, o sea, vasoconstricción, pero todavía hay un vaso sanguíneo. Al cabo más o menos entre 30 y 50 días, ese vaso sanguíneo se va a ir atrofiando, va a ir cambiando de tejido y se convierte en ligamento. Ya no existe vaso. Un niño nace bien todo, pero de repente, qué sé yo, a la semana puede abrirse el ducto. Puede ocurrir esas situaciones, porque todavía hay vaso. Pero a los 2 meses podría reabrirse el ducto, ya no, porque no hay manera, ya es un ligamento, ya no hay vaso sanguíneo. Como que 2 semanas está propenso que se abra otra vez. Claro, tiene que haber situaciones especiales para que se reabra. Pero esa persistencia no sería consecuencia de algo más. En la medida de casos leí que es consecuencia de algo más. ¿De qué más? Por ejemplo, si bien no es que el cuerpo del niño produzca bastante prostaglandinas para que persista, sino que tenga otra condición para que ese ducto persista. En este caso podría ser diferencia de presiones, por ejemplo, en un síndrome de corazón derecho izquierdo hipoplásico, podría haber persistencia de ese ducto. Claro, porque el shank en lugar de ir de izquierda a derecha tendría mayor presión en el corazón. Hay distintas situaciones que pueden asociarse a los ductos, como por ejemplo la coartación de aorta. Pero esto tendría que evaluarse, porque el ducto solito también puede haber persistencia de ducto solo, es muy frecuente la persistencia del ducto. Entonces, y es más, la mayoría de los ductos que persisten, la persona pasa desapercibida, hace una vida normal. Y se empieza a dar cuenta, más que nada es un hallazgo a veces porque le escuchan el soplito, el soplo. Que el soplo es bien característico, más que el tercer ruido es el soplo. Soplo en locomotora. En locomotora de ferrocarril. Ustedes no sé si han visto esas películas antiguas donde el ferrocarril era a vapor, tenía una... ¿Sí? Entonces cuando arrancaba el tren hacía... El soplo lo van a escuchar sistólico, diastólico. Es un soplo que se dice continuo o en maquinaria de ferrocarril y se escucha así. Normalmente los soplos son o sistólicos o diastólicos. En este caso es continuo. ¿Por qué es continuo? Porque la presión en la aorta es tan grande y la presión en la pulmonar es tan bajita que incluso la aorta estando en diástole le gana al ventrículo derecho. Perdón, a la arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar maneja presiones de 20, 25. La aorta maneja la misma presión que medimos aquí, 120 con 80. 6 veces. O sea, en 80 le gana al 20 que tiene en la pulmonar, estando en diástole. Por eso es que tanto en sístole como en diástole la sangre está pasando. Por eso es cianótica o no cianótica. No cianótica. ¿Puede volverse cianótica? De manera crónica, sí. Sí, cuando la presión en la pulmonar va aumentando tanto que en algún momento el flujo puede hacer bidireccional. Cuando ya llega al extremo, ya se va de derecho a izquierdo. Pero ya son casos ya muy avanzados. Entonces en diástole, ¿no? Y empieza a revisar ya. Entonces ahí la presión diastólica de la aorta ya no es mayor que la de la pulmonar. Entonces para eso tendría que hipertrofiarse, sobrecargarse el ventrículo derecho. No se preocupen que todo eso lo vamos a ver. Vamos empezando. Segunda pregunta. Ya entonces el problema es en qué momento, el momento del nacimiento y después, que nació y debió haber el cierre. Y no se produjo el cierre. No es malformación. ¿Ya? Quedó claro. Okay. Segunda pregunta. Compare mediante un gráfico las diferencias de la circulación normal en el caso presentado. Necesitamos presentarlo. La circulación normal es que el ducto se cierra. En este caso ha quedado abierto y el flujo va desde la aorta hacia la arteria pulmonar. ¿Sí?
¿Quedó claro? Seguimos la tercera pregunta. ¿Cuáles serían las alteraciones macroestructurales y radiológicas que usted observa y cuál sería la explicación de las mismas? Creo que eso ya lo hemos mencionado en forma detallada, como todos los cambios que hemos visto en la radiografía y a nivel de las distintas cavidades. Describa los focos auscultatorios y explique de manera general la causa del soplo. ¿Puedes bajar? Del soplo en el paciente. Bueno, también vamos a describirlo, ¿no? Que debido a las altas presiones en la aorta, hace que pasa la sangre hacia la arteria pulmonar. Normalmente, como anteriormente escuchaba, el flujo como es en nuestro organismo es laminar. Cuando tenemos una estrechez como el ductus, la aorta, digamos, es así, y el ductus puede medir medio centímetro, la aorta mide casi 2.5 a 3, entonces tú tienes como un río ancho, que está suavecito el agua, y entra en los rápidos, que es un estrechamiento como en un cañón, y ahí el agua empieza a sonar. Se vuelve turbulento. ¿Perdón? Claro, pasa en forma turbulenta, y eso produce el sonido, tanto en sístole como en diástole. Por eso el soplo es sisto diastólico, o le dicen soplo continuo o soplo en maquinaria de ferrocarril. Así le dicen. ¿Ya? Ahora, ¿dónde vamos a escuchar este soplo? Vamos a escucharlo en algún foco de auscultación que hemos estudiado anteriormente. ¿Ah? ¿Dónde? Ya. Este soplo se va a escuchar mejor debajo de la clavícula, en el tercio medio, inmediatamente por debajo, a 1 o 2 centímetros. No tiene foco de auscultación, que hemos visto foco aórtico, foco... Debajo de su clavícula. En esa zona es donde se escucha mejor el soplo de la... Eso quiere estudiar toda la anatomía del rey, no sea mal. ¿Quiere ver más abajo? La paciente fue intervenida quirúrgicamente para corrección de la malformación. Dicho sea de paso, ya actualmente casi ya no operamos la persistencia del ductus arterioso. Ya hace por procedimiento. Entramos con un catéter entramos por la arteria radial, por la arteria femoral, llegamos hasta la aorta y también entramos con otro catéter por las venas y entramos hacia la arteria pulmonar. Y una vez que encontramos los catéteres, podemos liberar de distintas maneras. Se puede aplicar una sustancia esclerosante, que es como un cemento, y eso tapa la arteria, el ductus. Podemos ponerle como una especie de resortito, que se llama coil, y ese coil va a hacer que la sangre se traumatice, se forme un coágulo y termine de tapar el ductus. Ahí los AINES ya no hacen nada. Los AINES se pueden probar hasta, algunos dicen hasta 1 año de nacido. Si ya hasta 1 año persiste el ductus, ya no va a cerrar con fármacos o espontáneamente. Entonces, muchas veces encontramos el soplo, encontramos el ductus y esperamos el cierre, ya sea con medicamentos o clínicamente, y muchas veces se cierra. ¿Ya? Dice, sin embargo, durante el procedimiento se produjo de manera accidental la oclusión parcial de la porción proximal de la arteria coronaria izquierda. Según la información brindada, explique mediante un gráfico o ilustraciones el territorio de la arteria obstruida. O sea, en otras palabras, le produjeron un infarto al recién nacido con una obstrucción de la arteria coronaria izquierda. Qué desgraciado, yo también digo lo mismo. Ok, entonces, ¿qué irriga la coronaria izquierda?
La arteria marginal izquierda. Territorio. A ver, uno solo, no hay mancha. ¿Quién quiere levantar la mano y opinar? La pared. Alicia. Anterior e izquierda. Está bien. 2/3 de la anterior parte del cuerpo. Anterior. ¿Qué más? Septum. La parte, un poquito de la lateral. Ventrículo izquierdo también de parte. ¿Se va a afectar el nodo sinusal? Sí, depende si es 30% de las personas. En la mayoría de los casos no, ¿sí? Porque solamente, bueno, no en la mayoría, sino es el 40% de la posibilidad. Puede haberse afectado. ¿Cuál es la probabilidad de acá? ¿Se puede afectar la cara posterior? Nada, es lo que No, porque eso es La cara inferior. sí. ¿Ah? No, porque de la descendente posterior y de la coronaria derecha. siempre y cuando tenga. Ok. Para terminar, la última pregunta. Ya han entendido qué territorios afectados. Es un infarto grande, ¿no? Cara anterior, septal, la parte lateral. Es la arteria más importante. El 70% del corazón se irriga por la coronaria izquierda. Muchos años después, la paciente acumuló múltiples factores de riesgo, por lo que sufrió un infarto agudo de miocardio siendo hospitalizada. Describa qué alteraciones microestructurales observaría si tuviera una muestra de la zona infartada. Ya otro infarto ya se murió ya. Ya, la anatomía patológica lo vimos ayer, ¿sí? Que es pérdida de núcleos, pérdida de los discos intercalares, ¿sí? Pérdida del sincitio y células inflamatorias de neutrófilos. Todas esas cosas que vimos ayer del infarto, todo eso se va a producir.